Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos en un episodio más de nuestro podcast Sanar es Chido. Y tenemos a un invitado muy especial, Roberto Méndez, ¿Quién eres tú? Pues soy Roberto y bueno, me dedico a ser terapeuta y acompañante tanatológico, docente y músico por las noches y demás. Muy bien. Y bueno, yo soy Diana Cebes, soy parte del equipo de CAPAC. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que pues nos resulta bastante interesante y cercano, que tiene que ver justo con nuestra relación con la muerte en estos días. ¿Por dónde podría empezar? Creo que ya lo dijiste, Diana. Pensar nuestra relación con la muerte pareciese que se hace más presente en estas épocas, ¿no? Sobre todo en México, que es el 1 y 2 de noviembre. Y creo que no es pensar la muerte como tal, porque creo que es pensar quizás de pronto como algo desconocido completamente, sino pensar nuestra relación creo que le da una configuración distinta a cómo estamos relacionadas o relacionados con la muerte. Creo que cambia un poco la perspectiva desde ahí. No sé cómo lo escuchas, Yanni, si empezamos por ahí. Empecemos por ahí. Es que estaba tratando justo de identificar que estas fechas son las que aprovechamos tal vez para darnos cuenta o para hacer ese acercamiento ante una realidad que normalmente nos resulta como lejana, ¿no? Y dolorosa. Como que todo el año tal vez lo pensamos de otra manera o lo pensamos vagamente, pero 1 y 2 de noviembre es como el darle luz a toda esa relación. ¿Cómo es para ti esa relación en estos días? Para mí, como sin ser terapeuta, ahorita que me lo preguntas, es como sí pensar mi relación con la posibilidad de la muerte, pero también pensar como a mis muertos, ¿no? Que en lo particular tengo dos experiencias como tal que me hacen pensarlo ahorita. De primera mano, justo como a mi abuelo, ¿no? Que murió cuando yo tenía como 4 o 5 años. Y la segunda es un gato que tuve, que se llamaba Ícaro. Y murió justo porque tenía leucemia. Y esas son como dos muertes de pronto como muy cercanas. Y una en especial, que entonces ya serían 3, ya no 2, que es justo la muerte de una prima, ¿no? Que murió también de leucemia. Tenía 3, 4 años. Y esa creo que es la más cercana, porque fue hace 3 años, me parece, si no me equivoco. Ok. Y esa, o sea, lo primero que es como el ambiente justo como del Día de Muertos me lleva pues a recordar con mayor fuerza o energía esas 3 experiencias justo que estuve cercano pues a asistir a la muerte de los demás, ¿no? Eso es lo primero. Y no sé qué me pase, creo que me pasa cosas distintas en el día a día, o en el año tras año más bien, ¿no? Me pasa que de pronto una cosa importante es con mi abuelo, como no tengo fotos de él, hay una y está toda oscura, no se ve, y es como preguntarme dónde quedaron esas fotos, ¿no? O dónde están los recuerdos o demás, ¿no? Pero lo único que tengo justo pues queda acá en la memoria, ¿no? Y mi gato, ¿no? De ese sí tengo muchas fotos y es como, pareciese que lo hace más plausible, ¿no? De alguna manera, como que lo tengo un poquito más acomodado, por así decirlo. Y de mi prima, creo que no he contactado tanto como con esa experiencia en el sentido de, no es que no me duela, sino es rara la forma de relacionarme con su ausencia, porque me caía muy bien, nos llevábamos mucho, la quería mucho, era muy pequeña, creo que es de las niñas que me cayó muy bien, porque casi los niños de pronto yo no, no empato a veces, pero ella sí me caía como muy bien, era como muy platicona y demás, pero como que todavía no alcanzo a comprender de pronto su ausencia. Creo que esas 3 experiencias, y ahorita que me lo preguntas, me llevan justo como a eso, ¿no? Como que creo que cuando hablamos de la muerte, no año tras año es igual, va cambiando la forma en la que nos relacionamos con las ausencias, con los recuerdos. No, yo al menos me vivo así, por ejemplo, con mi abuelo, lo recuerdo más ahora que anteriormente. Tengo mayor conciencia justo de su ausencia que antes. Ahorita creo que lo tengo más presente. Entonces creo que va cambiando año con año. Ok. Ahorita que estamos justo cercanos a estas fechas, ¿cómo
¿Cómo está haciendo el traerlos al presente, a la memoria? Creo que no dejan de estar presentes, pero en estas fechas me pregunto, ¿pondré una ofrenda? ¿No? No, no la pondré. ¿Qué de mí me llevaría a poder hacerlo? ¿Por qué no lo haría? ¿Qué siento de ver que otras personas lo hacen con muchísimo más energía? Que de pronto yo no tengo esa energía, ¿no? Como que tengo otras formas de pronto de hacerlo. Cómo mis familiares cercanos lo hacen, ¿no? No sé, me lleva a pensar de pronto por qué yo no hago o no me resulta de pronto interesante hacer justo un acto simbólico, ¿no? Que evoque pues como a su ausencia. Como que esas preguntas son las que ahorita, por ejemplo, cercano a la fecha, es como compraré el papel de estraza y demás para hacerlo, o lo dejo como así, ¿no? Son pocas las veces que he puesto ofrenda, ¿no? Y regularmente han sido acompañado, solo no lo he hecho. Entonces creo que también cambia dependiendo la forma relacional en la que te encuentres y el contexto. Ahorita que me vas contando estas preguntas, me resulta curioso el, el si para todas las personas o cómo es para cada persona, pues esta tradición, ¿no? Porque para muchos están muy conectados con esta parte de ponemos una ofrenda, buscamos las fotos y hacer como toda esta preparación. Y para otras personas empieza a ser como un acto ya no tan tradicional, tan de me dejo llevar, sino más elegido, más consciente, y que al final también se vuelve parte de cómo nos relacionamos con esos recuerdos y con nuestros familiares. Sí, creo que como acompañante tanatológico, ¿no? Y terapeuta, creo que ha expandido un montón la forma de poder ritualizar o de simbolizar la muerte, ¿no? Porque creo que justo el 2 de noviembre, el 1 de noviembre, el Día de Muertos, es una forma de intentar poner algo donde no hay nada, porque creo que como tal no se puede hablar de la muerte en tanto que no la conocemos, ¿no? O sea, es un fenómeno que nadie ha ido y vuelto para poder hablar de ello. Entonces, lo que queda justo creo que son formas de simbolizarlo a partir de rituales, de cosas materiales, ¿no? Y creo que con ello se configura justo como un proceso de acomodamiento, por así decirlo, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Como cuando estás en tu casa y de pronto abres tu closet y ves todo un despapalle, ¿no? Y que genera una sensación. Siento que de pronto las ausencias, los conflictos y demás, es como poco a poco ir acomodando todo hasta que sientas más o menos que hay un orden. Pero siempre queda un cajón que está lleno de cosas que aún no se acomodan, ¿no? Entonces lo siento un poco así. Creo que las personas, en la medida en la que los he acompañado, van acomodando cada quien como su closet, por así decirlo, ¿no? Y simbolizándolo de maneras muy distintas, ¿no? Desde las cenizas, las misas, las ofrendas, estos pequeños altares que hay, fotos por todos lados, hay quien no tiene nada, ropa, objetos, sillones, no sé, hay un montón, ¿no? Por ejemplo, yo de mi abuelo solamente tengo un títere, ¿no? Y es un títere que conmigo ha transitado desde que yo tenía 4 o 5 años, que me acuerdo que me lo regaló, porque él solía llevarme todos los domingos, él le gustaba salir, ¿no? Entonces me llevaba con mi abuela a lugares. Entonces, desde las luchas hasta pues, la Alameda y demás, ¿no? Pero de esas salidas, él me regaló justo un títere que es como un viejito, ¿no? Y lo tengo desde ahí. Entonces, yo no reparé de eso hasta mis propios procesos terapéuticos, donde de pronto recuerdo mucho, yo estaba en psicoanálisis, ¿no? Y recuerdo mucho que nombré y dije, es que a veces siento que traigo un viejito conmigo, ¿no? Y entonces mi analista me dice, ¿cómo? ¿No? Y entonces volví a repetir la frase y me dice, ¿te das cuenta como de lo que estás diciendo? Y entonces en ese momento como que me cayó el 20 y dije, ah, sí, cierto. Siempre traigo un viejito simbólico, que justo es como siempre traigo a mi abuelo también dentro de mí, ¿no? Porque fue una muerte que no se nombró como tal en mi familia, ¿no? Lo cual creo que también es como de los temas importantes, ¿no? Se les debe de hablar a los niños sobre la muerte, ¿no? En mi caso no se habló y entonces desde ahí es como cargar
de alguna manera con esa figura o esa ausencia, y no cargar en el sentido de negatividad, sino de un proceso que se padece, que es inevitable y que hoy voy siendo consciente de, sí, pues sí lo cargo, por eso de pronto tengo ese símbolo de mi abuelo, ¿no? Y que lo tengo ahí donde siempre está en mi consultorio, con los libros, ahí está, ¿no? Y pues ya es una figura que lleva años y años y no le ponía atención, o sea, no es como de, este títere me lo voy a llevar porque es el de mi abuelo, no. Pero por algo nunca lo dejé, nunca lo olvidé, nunca lo extravié como otras cosas, pero siempre hasta que ahora ya lo hago consciente y dije, mira, que entonces los objetos, los símbolos, las cosas que están justo como que le impregnamos una experiencia, se vuelven, creo que, objetos, ¿no? Que nos permiten transitar o depositar o poner algo donde había un vacío, ¿no? Y creo que ese es como el proceso, por ejemplo, de los rituales o del 2 o 1 de noviembre que se generan eso, que hay mucho mayor fuerza. Hay personas que lo hacen a lo mejor cada 3 meses, cada bimestre o mes con mes o demás, pero cobra mayor fuerza ahí, ¿no? Que es como una forma también a lo mejor de darnos chance de no lo hagas todo el año, este es tu oportunidad para brillar y hacer lo que quieras y después otra vez, ¿no? Un poquito como así. Claro. Ahorita que hablabas del títere, es como si justo se hubiera quedado en uno de esos cajones y de repente lo encontraste, lo sacaste, lo integraste y Lo limpias porque lo trae limpias polvo. bonito y como una forma ya de traerlo, ¿no? a tu conciencia. Uh-huh. Y cómo en tu caso fue un objeto en concreto, al no haber esta forma de llenar ese vacío en algún otro momento de tu vida. Uh-huh. Y a mí me resuena con un flashback que en algún momento tuve, donde dije, o me di cuenta, ¿no? Es que yo no tengo dónde llorarle a mis muertos. Y es como, qué importante se vuelve como parte de nuestros procesos de acomodo, de resignificar el vínculo, el que tengamos o que construyamos esos espacios para poder contactar o llorarle a nuestros muertos. Justo esto que dices, hay un autor que creo que lo leímos en el diplomado, Diana, que es justo Melik, ¿no? Y hay un apartado en la ceremonia del adiós donde él dice que la tumba es un espacio justo simbólico, ¿no? Donde escribimos o donde inscribimos justo como letras, nombres, experiencias y que nos sirve para fijar el acto de la muerte, ¿no? Entonces la lápida no nada más es justo como ahí quedó la persona, ¿no? Ya ves que incluso les ponen sus nombres, las identifican, ponen algún pensamiento. Creo que precisamente es un lugar para ir a llorar, para ir a escribir cosas, se vuelve un espacio de escritura, creo, no en el sentido de escribir literalmente, ¿no? Sino de escribirnos ahí a poner un acto como tal, y eso pues es completamente importante para las personas, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo no voy a la cripta de mi abuelo, pero tengo justo ese objeto que está completamente ahí donde pues es mi relación pues vincular y auténtica y directa con él, ¿no? Porque no tengo que ir a través de mi familia ni nada, o sea, es como algo bien mío, ¿no? Y no es necesario para mí, por ejemplo, ir al panteón o visitar justo su gaveta o sus cenizas, ¿no? Lo cual creo que es interesante, Diana, porque no sé, creo que en los procesos terapéuticos y de pronto tanatológicos siempre hay dudas, ¿no? Como, ¿debo de mantener las cenizas? ¿Qué hago? ¿Está bien si tengo la foto? ¿Si tengo justo una veladora encendida? Si no. Y creo que justo lo que hacemos, al menos en el proceso de acompañamiento, es explorar como por qué de pronto surgen esas dudas, por qué para ti es importante tener eso. Por ejemplo, si alguien me dice, es que tienes un duelo patológico ahí porque tienes el títere de tu abuelo, pues diría, no, o sea, no, obviamente no, si eso es lo que me salvó de un montón de cosas, ¿no? Esto es clip, ¿eh? Sí, me salvó precisamente de muchas cosas, es como de o sea,
no va por ahí, ¿no? Más bien, darme cuenta que yo mantenía una relación así hace que empiece a resignificar justo un montón de cosas. Entonces, las personas que de pronto, si ven esto, ¿no? Sentirse mal por la particular forma de llevar su luto, sus muertos, es solamente de ellos, ¿no? No es de nadie más. Si alguien te dice, no, es que eso está mal o es que eso que estás haciendo ya es otra cosa, no. No, creo que más bien podrían ampliarse la experiencia a través justo de un acompañamiento que pueda justo otorgarles otras posibilidades, porque la muerte no solamente se acaba con la cripta o en la incineración y ya, ¿no? Sino sigue, pero ahora dentro de una relación con la ausencia, que es un poco de lo que pues, en el campo tanatológico y sobre todo existencial hacemos, ¿no? Porque no acaba solamente ahí, sino sigue borboteando y seguirá, ¿no? O sea, digo, mi abuelo murió cuando yo tenía 4 o 5 años, o sea, ya han pasado 30 y tantos años, 31, y sigue de pronto como de, o sea, me sigue generando cosas. Entonces, no se preocupen si pues, se sienten de pronto mal, si siguen llorando y demás, ¿no? Claro. Qué importante esto que mencionas, porque justo me hizo recordar cuando trabajaba yo en una funeraria, y parte de los argumentos que muchas veces se le daban a los asesores de venta para promover la venta, ¿no? Sobre todo de los espacios funerarios, como los lotes o los nichos en un mausoleo, pues es esto de la importancia para lograr un cierre en el duelo, de contar con un espacio donde puedas depositar los restos. Entonces, de alguna manera, se ha vuelto como mandatorio dentro de la tanatología o de las formas de llevar el duelo que podríamos decir tradicionales, esto de que hay tiempos, que hay espacios, que si ya pasas de 2 años y tú sigues llorando lo mismo, entonces ya estamos en un problema, ¿no? O la obligatoriedad, por ejemplo, de la medicalización, ¿no? Cuando realmente, desde la perspectiva que estamos charlando más existencial, pues es justo el aprende a conocer cómo estás en este momento viviendo esa ausencia, cómo la estás acomodando. Y ni siquiera un cómo la debes acomodar, ¿no? Sino un qué te está pasando ahora que está surgiendo esta ausencia, que además, spoiler alert, no va a ser la única y va a ser un proceso completamente distinto a uno que venga en el futuro o a muchos que ya han pasado. Entonces, bueno, no sé si te surge algo a partir de esto que comento, pero sí, qué importante es el posibilitarnos vivir nuestro duelo como lo vayamos necesitando. Me haces pensar como inmediatamente en experiencias de consultantes que actualmente me han sido como muy significativas, en el sentido en que cada vez hay como distintas formas de vivirlo. Por ejemplo, me recuerdo un consultante que ante su pérdida, científico, ¿no? O sea, como aparte un perfil de un hombre de matemáticas, científico, y de pronto ante su ausencia y el acompañamiento justo desde este lugar más existencial y tanatológico, desde ahí le permite a él sentirse cómodo para ampliar como el espectro de su duelo, porque él llegó con una demanda como de no se puede terminar aquí, ¿no? O sea, no se puede acabar aquí. Y entonces yo no le dije, sí, no, ya, se cerró, se acabó, 6 meses y nos vamos. No, porque en efecto creo que comparto que cuando hay una muerte no se termina ahí. Y entonces se sintió como muy recibido, ¿no? Y en el proceso acaba de escribir en un libro, ¿no? Donde habla precisamente justo de su ausencia y de las ausencias que le vinieron a otorgar un matiz distinto, ¿no? En su actual presente, y cómo de alguna manera él lo ha vivido y cómo narra su experiencia a partir de ahí. Y eso me parece muy valioso porque es un libro, o sea, ya con una editorial y todo, resignificó, produjo algo, ¿no? Y lo generó a partir de la ausencia y de alguna manera
si se le hubiera clausurado esa parte como de ciérralo, ¿no? Lo privas de una experiencia como de escribir un libro, ¿no? Y ahora poder explorar cómo ha sido ver un libro donde está una historia, ¿no? Y cómo es que otra persona lee la historia de un duelo que es distinto, donde no te dice se acabó, se terminó, se cerró, sino más bien ahora me encuentro completamente abierto, ¿no? A otras formas. Entonces, por ejemplo, tengo una paciente que justo también tiene una forma bien particular a través de la escritura, ¿no? Entonces acompañaba pues a su difunto en un proceso de cáncer y ella escribía poesía, pero está escrita en las radiografías, en las, las recetas médicas, ¿no? Entonces, eso creo que aporta en dos sentidos. Uno para las personas que seguramente han pasado por esos procesos y otro al campo creo que académico y teórico como de la tanatología en el sentido en que no necesitas como tal hacer un ritual y cerrar y ya, sino hay un montón de formas de poder llevar cada quien su duelo y que se convierten en, pues, en joyas, porque al final ella atesora un montón sus escritos porque hablan de su historia y justo, ¿no? Dentro del acompañamiento es como, quieren que las tire, ¿no? Me dicen que si estoy mal o que no debería o que ya pase la página, ¿no? Y no, más bien justo lo vive, lo resignifica y hace con ello pues lo que considera necesario, ¿no? Y en efecto, pues a propósito del Día de Muertos, pues esto cobra una muchísimo mayor valía, ¿no? En el sentido en que como todo el ambiente y el contexto se convierte justo como en algo lúgubre de alguna manera o enfocado a esa experiencia, pues deja un sabor distinto, ¿no? Para quienes es la primera vez que lo van a hacer, para quienes ya se convierte la quinta, la sexta, el séptimo año, 20, 30 años, pues claro, va cambiando, no es lo mismo. Y eso también es interesante porque nos hace creo que tocar el tema de lo tradicional, lo generacional, ¿no? Como de si no pones la ofrenda, tú estás traicionando también un poco la tradición, pero pues es que mi relación con mi bisabuelo, pues no la siento como tal con mucha fuerza, entonces no puedo tampoco quizás hacer algo que no siento, pero lo hago por la tradición. Entonces hay un montón de cosas que se configuran alrededor de las experiencias justo de ausencia, de duelo y los rituales. Me quedo pensando ahorita, narrabas la historia de dos personas que fueron como escribiendo o como concretizando todo este vínculo y al final pareciera, ¿no? Y aquí pongo la palabra al final de manera espontánea pero errónea tal vez, como se produce algo estético, ¿no? Una experiencia estética y que me recuerda también a la estética de estas fechas, ¿no? Los olores, los colores, los sabores. Y me va surgiendo también esta pregunta de, bueno, ¿y todo tiene que llevarnos a producir una experiencia estética? Ahora ese se va a convertir en el canon de los duelos, ¿no? Que cuando termine mi relación o cuando alguien fallezca, tengo que escribir y producir poesía. Y creo que a mí lo que me parece muy valioso de la aportación existencial es que te puedes quedar en esta suspensión de lo que surja y ahí está, sin ponerle como un esto es lo que tiene que suceder, ¿no? Creo que hay un camino trazado que tiene que ver con cultura, ¿no? Hay un deber ser de alguna manera que pone las instrucciones de cómo vivir, ¿no? Y creo que justo ese conflicto, por ejemplo, ante los rituales, Día de Muertos, es como, ok, está pasando, yo tengo que hacer una ofrenda, ¿no? Y siempre tiene que hacer así, o tengo que escribir, o tengo que hacer algo. Creo que justo como lo dices, no necesariamente hay que hacer algo. Sin embargo, creo que la experiencia justo de dolor sí te lleva de alguna u otra manera a interactuar de otra forma en una relación con el mundo o con tus pares o contigo mismo, ¿no? O sea, sí se efectúa unas ganas de querer hacer algo, ¿no? No sé, lo pienso, personas que se cortan el cabello, ¿no? Personas que cambian de trabajo, que cambian de pues, departamento, que cambian de mascota, ¿no? Que intentan tener otro hijo.
O sea, al final creo que hay actos que sí van embestidos de cierta energía que nos llevan a lugares como tengo que hacer algo. O sea, de pronto me lleva justo como a intentar querer hacer o generar algún movimiento o hacer incluso algo conmigo mismo en el no hacer nada, ¿no? Porque entonces de igual manera te está impactando para no desenvolverte de la manera en la que lo solías hacer. Entonces creo que justo esa experiencia, en el caso que sea dolorosa, te lleva como a eso, porque también creo que no hay pérdidas que todas sean dolorosas. Y eso también es importante, gente, ¿no? No toda pérdida conlleva la mejor dolor, o no todo ritual es lúgubre, o no todo ritual tiene que ver con una forma de, no, pues tenemos que mantener como una tristeza y un llanto profundo. Porque creo que hoy, a través de las redes sociales, creo que he visto un montón de formas de vivirlo, desde bikers que de pronto se ponen a sonar sus motores, ¿no? De las motos que traen, el que llevan como pues un camino de muchos bikers y va justo el ataúd. Esas son formas de hacerlo, de que si le gustaba el fútbol, otra vez vi uno que están en un campo de fútbol y está el ataúd ahí y le ponen el balón como si metiera un gol, ¿no? Entonces, pareciese para las personas a veces ridículo o risorio, ¿no? Pero justo creo que habla de cómo no hay solamente una manera de vivir el duelo, sino hay un montón y hay distintas maneras de ritualizarlo también. O sea, les ponen playeras, o sea, hay un montón de formas de hacerlo, ¿no? Creo que es valioso saber esto en el sentido en que el difunto no es el que pone las formas de vivirlo como tal, sino también mucho el que asiste justo a la muerte del otro es el que pone estas formas, intentando respetar o guiar las del difunto o incluso saltándoselas, ¿no? Porque me ha tocado escuchar experiencias donde, no, pues él dejó escrito que no quería hacer ningún ritual, pero pues yo hice uno, ¿no? Porque pues cómo no vamos a tener. Entonces, justo ese tipo de cosas es como dar cuenta de el que asiste a la muerte. Es súper importante para esa persona hacer un ritual porque es una forma de acomodarlo, es una forma también de transitarlo, de incorporarlo, ¿no? Que hay quien se avienta, ¿cómo se les dice? El novenario, ¿no? Donde hay justo como 9 días en los que asisten y el levantamiento de la cruz, ¿no? Para las personas que son creyentes desde ese lugar como católico. Entonces, hay distintas formas de hacerlo, pero ninguna es como el canon, ¿no? Y lo hacemos mucho desde nuestros impulsos y nuestras necesidades, ¿no? De poder generarlo. Entonces creo que es como interesante que todas las personas sepan que hay distintas maneras de vivirlo y que creo que eso es algo de lo complejo del duelo o de la experiencia de la muerte, que todo el tiempo es distinta, todo el tiempo se va a generar y dependiendo también los contextos. Creo que una palabra o bueno, una serie de conceptos que me resuenan con todo esto que vas describiendo es el cambio, ¿no? Hay un movimiento, hay un cambio, una transformación que, aunque no queramos, aunque puede ser como que nos resistimos, hay una realidad en la que ya se produjo un cambio. Estaba con vida y ahora no. Y de alguna manera esos rituales, que como mencionas, pueden ser tan variados como nuestra experiencia y nuestra necesidad misma, esos rituales son como esa forma de darle pues sí, como un espacio a ese cambio, ¿no? Un concretizarlo, un ponerle, convertirlo en objeto, en algo corpóreo. Uh-huh. Sí, creo que no es de a gratis como todo lo que implica el velar a alguien, ¿no? El asistir al novenario, los rosarios, las misas, momentos, esos espacios que se dan para poder hablar sobre ello, quizás con muchísimo mayor fuerza, ¿no? Es como una manera de autorizarte, lo cual también es interesante porque en teoría no debería de haber una autorización, porque yo podría llevar mi dolor como quisiera, ¿no? Pero incluso hay veces que a las personas les resulta bien hacerlo así porque permite que se estructure, ¿no? De alguna forma esta transformación, porque como bien lo dices, creo que algo importante dentro de la experiencia del duelo y la muerte es dos palabras, el con y el sin, ¿no? Porque en este momento era con mi abuelo y ahora soy sin mi abuelo. Y en estas dos palabras de 3 letras hay
todo una transformación. Y creo que precisamente las transformaciones son muy dolorosas en el sentido en que implica perder lo que yo era o quien estaba siendo y de pronto ser otra persona. No en el sentido en que ya venga yo rubio, ¿no? Y demás, sino más bien como hay una ruptura de pronto de quien estoy siendo porque algo cambió y entonces a partir de ahí hay otra configuración de mi identidad, ¿no? Entonces la terapia, el acompañamiento y demás acciones que se realizan son justo como lugares, ¿no? Melik lo dice, son lugares de asilo para estas transformaciones simbólicos y también espaciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que se van al gimnasio, que se van a la escuela, que trabajan, que necesitan su casa, su familia, no sé, todos los lugares que de pronto existen también son espacios donde se pueden transitar, ¿no? Esas transformaciones. El punto es qué tantos espacios ofrecemos así, ¿no? Por ejemplo, en el Día de Muertos es un espacio para ello, ¿no? Pero qué tanto también cuando damos cuenta de esa transformación no me dejan vivir la emocionalidad que quisiera, ¿no? Porque incomoda, ¿no? Porque de pronto es como, ya te vas a poner a llorar, ¿no? Y entonces es cuando de pronto hay esta pregunta de, entonces no lo he superado, ¿no? O sea, me sigue doliendo y quiere decir que no lo he superado. ¿Y qué significa superar un duelo, no? Porque justo muchos consultantes llegan con esta demanda, ¿no? De es que quiero superar esta pérdida. Ya llevo tanto tiempo, llevo 2 años y no lo he superado, ¿no? ¿Y qué va significando eso entonces? Creo que esta palabra de la superación al final está tocada pues por nuestra corriente capitalista y heteropatriarcal que nos hace de pronto tener una línea de tú puedes, tú haces, tú eres el dueño y tienes que superar y llegar a otra meta, ¿no? Como si de pronto la vida fuera solamente en ascendencia o en una dirección lineal, ¿no? Y más allá de superar algo, justo creo que los duelos se incorporan, ¿no? Más allá de lo superé, es como incorporar esa experiencia porque es una experiencia de vida, ¿no? Y la manera de incorporarla es otro boleto a superarlo, ¿no? Porque pues no es como podríamos decir es una batalla, ¿no? Que se tiene entre el dolor, entre lo que era con esa persona y darme cuenta de lo que ahora soy sin esa persona, ¿no? Lo cual creo que eso es duro, porque implica de pronto voltear a verte de otra manera, ¿no? Creo que hay escenas de películas, series, libros que muestran una imagen icónica después de una ruptura, de una muerte. Verse al espejo es una de las cosas como más impactantes porque justo pareciese que no hay un reconocimiento. Entonces, esa transformación, ¿no? Pareciese que entonces ahí empieza un camino de querer superar algo. Sin embargo, creo que eso le pone un matiz de es que no lo supero y entonces me siento mal porque no doy el paso siguiente, ¿no? Cuando a lo mejor ha dado muchísimos pasos, pero invisibiliza todo lo que a lo mejor ya se hizo porque me sigue doliendo y seguirá doliendo, ¿no? Eso creo que es importante, quizás menos, quizás con otro sentido, porque no todo dolor duele igual, no todo el dolor tiene el mismo sentido y creo que eso hace que de pronto uno sea compasivo con uno mismo también o que de pronto no le hagamos mucho caso pues a los regímenes totalitarios que nos dicen supera, ¿no? Porque todo es superar. No de a gratis creo que este concepto de resiliencia, ¿no? Que de pronto se ha hecho tan famoso que tiene que ver justo como con las formas de poder levantarte de una catástrofe, lo cual a mí ese concepto en lo particular no me gusta mucho, ¿no? Comparto quizás otros conceptos, pero creo que muchos le dan ese matiz o esa lectura de levántate, hazlo, tal, y vete a hacer esto y lo otro. Entonces, una serie de actividades que de pronto lo que hacen es abonar a la desconexión, creo, que puede tener uno con la ausencia, con el dolor, con la pérdida. Entonces creo que, por ejemplo, el Día de Muertos ahí contribuye mucho porque entonces cuando tú crees que de pronto dices, no, pues ya la armé, de pronto te das cuenta que hay algo que te sigue tocando y no está mal, pero qué bueno que te des cuenta que te sigue tocando porque creo que te hace humano y de pronto
no caes justo como en esa sensación de yo puedo, ¿no? Y voy corriendo y entonces me patrocina Nike, ¿no? Y entonces just do it, ¿no? Tú puedes hacerlo, no necesariamente, ¿no? No siempre se puede hacerlo. Ujú. Y me parece también que algo muy valioso que me ha sucedido con algunos consultantes es justo que al menos ya no se viven de esta forma de sentirse raros porque extrañan a sus familiares, ¿no? Eh, Llegan a lo mejor con esta parte de es que no me quiero levantar y me hacen falta mis papás. Y es como de, pues sí, siempre van a hacer falta. Y como dices, creo que incorporar esas ausencias, esas relaciones ahora que ya no estás, pues se vuelve a veces incluso un proceso como de irlo viviendo toda la vida, ¿no? Como mencionabas en pues en la ausencia de tu abuelo y en este recuerdo. No sé, los rituales, el Día de Muertos, ponen justo como el énfasis en lo que he perdido. Y creo que nos cuesta también mirarnos perdiendo, ¿no? Porque creo que también hay una idea y conceptualización de la pérdida te resta. Y es como ver la vida en sentido económico, como de sumar o restar o multiplicar. Y creo que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Sino también creo que más allá de si suma o resta es una experiencia, ¿no? Y es algo vivido y en la forma en la cómo nos relacionamos, que creo que dictan que lo relacionemos de tal manera como siempre sumando, por eso hay esta sensación de pronto de si hago eso, entonces estoy restándole a mi vida energía o ya no voy a pensar en eso, ¿no? Y creo que no necesariamente tiene que ser como desde ese lugar. Entonces creo que poco a poco van sucediendo ciertas cosas que te van, pues, obviamente relacionando de una forma distinta o te van cayendo, como dicen, veintes también cada año con Día de Muertos, ¿no? Los rituales que se hacen, la energía que se le pone, al final se convierte de pronto, pues, también en pues, en un símbolo gigantesco de lo que implica para mí la ausencia, ¿no? Hay personas que creo que incluso lo hacen por la tradición, que eso es también distinto, creo, que tiene un material distinto, ¿no? Porque hay personas que lo hacen, creo que con una mayor conciencia de, pero hay otras que lo hacen más por los vivos, ¿no? Que por los difuntos, lo cual no quiere decir que esté mal, sino es parte justo de las representaciones que se generan, ¿no? Definitivamente creo que hacerlo en Latinoamérica y sobre todo en México es una experiencia muy distinta de vivir la muerte a otros países. No sé, recuerdo que unos amigos chilenos y colombianos me decían en un encuentro que tuvimos, tráenos papel picado, porque eso no, pues no hay acá y para nosotros lo vimos en la película de Coco, ¿no? Entonces es como tráenos eso porque para nosotros es como muy bonito, ¿no? Y es que ustedes están cañones porque con la muerte y tal, ¿no? Y yo me preguntaba justo como, pues no es que estemos cañones, pero Nos sí, gusta la fiesta y comer. exactamente, ¿no? Hay una forma justo de vivirla que te permite quizás también como ser más compasivo contigo mismo, contigo misma, pero no necesariamente significa que sepamos más sobre la muerte, ¿no? Incluso para las personas, un tanatólogo, una tanatóloga no sabe de la muerte, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante, porque de pronto, si vamos desde ese lugar, como tú sabes, pues claro que me va a decir entonces cómo superarlo, ¿no? O me va a explicar, pero no, porque cada quien tiene una relación distinta con la muerte, con los vivos, con la ausencia, y por ende el acompañamiento de cómo está siendo la experiencia es lo que creo que significativamente cambia una relación terapéutica, ¿no? Entonces, no creamos que sabemos de la muerte porque la estudiamos, ¿no? Porque nadie sabe, ¿no? Nadie lo puede tener. Nos podemos aproximar de muchas maneras, pero aún así, el conocimiento que se obtenga como tal no dicta como así debería de ser. Nos aproximamos desde distintas teorías, ¿no? Lo existencial es una aproximación, al final tampoco sabemos, pero sí hay una aproximación a tal.
fenómeno, pero pues nada más lo redondeamos, ¿no? Es como asomarse a un pozo, ¿no? Sin fondo, de pronto, a ver, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Ay, no, mejor no. Hay quien se acerca más, ¿no? Hay quien dice, no, yo ni paso por ahí. Hay quien de pronto dice, voy a echar una moneda, ¿no? O sea, justo eso. O sea, hacemos metáfora de la muerte completamente. Por eso creo que deviene mucho el hacer algo con ello, porque es algo desconocido. ¿Y qué hago con lo desconocido? Pues intentar conocerlo, aproximarme, y ponemos el esqueletito, hacemos papel picado, ponemos canciones, componemos canciones, hacemos calaveras, ¿no? Se les llama así. Las calaveras Sí, literarias. como las calaveras literarias. O sea, se trabaja pues con todo lo artístico en ese sentido. Pues creo que hemos ido tocando varios puntos bastante interesantes con respecto al tema de la muerte, nuestros muertos, los rituales, la diversidad de formas de vivir los duelos y sobre todo esta parte de que no hay formas correctas o incorrectas de hacerlo, sino como desde esta invitación de contactarnos con nosotros, de conocer cómo lo estamos viviendo y me parece también como de lo inevitable, ¿no? Que resulta el ser transformado cuando ocurre una ausencia. ¿Cómo podrías tú englobar o resumir, tal vez de formas concretas, todo este tema de los rituales? Creo que me ayudaría como preguntas icónicas que se hacen, ¿no? O que hacen las personas ante la muerte cuando hablas en una conferencia, algo, ¿no? Por ejemplo, algo que escucho mucho alrededor de lo que dices, Jan, y lo que hemos platicado es como, entonces, ¿cómo se vive un duelo, ¿no? O cómo debería de vivirlo, ¿no? O si hay duelo patológico o hay duelo sano, ¿no? En ese sentido, nosotros creo que compartimos una visión en la que no hay como tal un duelo sano ni un duelo patológico, en el sentido en que el duelo es una experiencia de vida porque se desprende del acontecimiento de la muerte. En tanto, nuestra visión justo desde el plano existencial justo es no, al tener una vida, pues tenemos una existencia y esa existencia tiene una pausa, ¿no? Que es la muerte. Y a partir de ahí es una experiencia vivida y no hay forma de vivirla correctamente o incorrectamente, ¿no? Sino singularmente, ¿no? Creo que esa singularidad, porque lo vivimos de justo particulares lugares, tan solo tiempos, no es lo mismo creo que ahora vivirlo hace 10 años, hace 15 años, a través del contexto, ¿no? A través justo como incluso la tecnología, los avances tecnológicos, tal, ¿no? Es bien singular la manera de vivirlo, entonces no hay como tal un duelo patológico o un duelo sano, ¿no? Al final es una experiencia, esa experiencia tiene impactos en mi forma de relacionarme conmigo mismo, con los otros, con el mundo, y esas formas de relacionarme se desprenden quizás a partir justo de ese duelo, y esa es una experiencia, ¿no? Y creo que lo importante es narrarlo, eso sí. Creo que somos homo narrans, ¿no? O sea, vivimos para narrarla y contar la vida. Y creo que justo narrar nuestros duelos es una forma de irlos sanando, ¿no? O poniéndolo como de ir, yo no diría sanando, pero mejor como ir poniéndole algo a ese vacío que se genera, ¿no? A esa ausencia. Es un poco como intentar llenarla con algo, por así decirlo. Entonces, narrándola de las distintas maneras, creo que es una forma de ir tramitando y acomodando, como decías, nuestra pérdida, nuestro duelo. A través de los rituales es una narración, ¿no? Lo narro de esta manera y creo que esa es una forma de ir concretando esta pregunta de si es bueno o es malo o lo tengo de esta forma o lo tengo de otra, ¿no? Creo que otra forma es como si pongo altar o no pongo altar, o si tengo un altar en casa, un ritual, si hago ritual, si no hago ritual, está bien o está mal, ¿no? O sea, si se dan cuenta, creo que algo que todo el tiempo vamos a ver es o está bien o está mal, ¿no? Y creo que al meterle una carga moral nos complicamos la vida, ¿no? Y es inevitable tenerla.
Eso sí, es inevitable de pronto no sentir que hacemos bien o hacemos mal al hacerlo de tal manera, pero importantísimo justo ver que también mis rituales son muy míos, ¿no? No necesariamente necesitan coincidir con el de toda la familia, porque a veces eso es una carga y es un impacto que te hace sentir fuera de o culpable, ¿no? Entonces creo que también los rituales podemos ascribirnos, claro que al que está, por ejemplo, en Día de Muertos, ¿no? Pero también lo podemos vivir de manera muy simbólica dentro de nosotras mismas o nosotros mismos. Cada quien tiene también sus objetos, por así decirlo, donde deposita estos rituales, las fotos, ¿no? Hay quien de pronto puede beber por el hecho, poner una canción y beber, ponerse a hacer ejercicio y componer la canción, ir al panteón, o sea, hay distintas maneras de poderlo vivir y creo que no considero que tengamos la autoridad moral de decir es que eso está mal, ¿no? Sino más bien escuchar cómo lo vive cada persona, creo que es una manera de poderlo hacer más amigable o más hospitalario. Creo que en general es como exploremos, preguntemos, dejemos que narren, porque ya hay una hospitalidad en ese sentido cuando te escucho, ¿no? Escuchemos cómo narran las pérdidas, cómo narran las ausencias, ¿no? Cómo los abuelos narran un montón sus historias, cómo los abuelos narran justo y lo repiten porque hay una necesidad, ¿no? Entonces, escuchar justo esas narraciones creo que es a lo mejor lo más humano que podemos hacer, ¿no? Y sea que nos cause dolor o que de pronto no sepamos qué nos causa, pero narrarlo permite esa quizás como conciencia de está pasando esto y de quién estoy siendo. Soy un hombre que está narrando quién dejé de ser con esa persona, ¿no? O soy una mujer que está narrando quién dejó de ser. Muchísimas gracias, Roberto, por habernos acompañado en este podcast de Sanar es Chido. Capag es tu casa. Muchas Bienvenido. gracias. Y pues esperemos tenerte en nuevas charlas, en nuevas pláticas, en nuevos temas. Y pues me despido también de nuestra audiencia. Los esperamos la próxima semana para otro episodio.